Muchas gracias al doctor Juan Pablo Ortiz por la conferencia. Como dijo la doctora, es exquisita. Voy a aprovechar que tengo el micrófono. Tenemos 20 minutos para preguntas. Voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer una anotación de lo que me pareció. Y el cierre, me parece, del escrito de Melanie Klein, como que me dio la respuesta a lo que había percibido. Y me parece que fue una conferencia muy kleiniana desde el principio. Empezando con una posición esquizoparanoide y terminando con una posición depresiva. La posición esquizoparanoide también nos sirve para saber otras cosas diferentes a lo que creemos que es válido, pero solo se pueden ver cuando uno acepta la posición depresiva. Entonces, pues en la primera parte de la conferencia había muchas cosas como un poco de crítica a lo que somos ahora, ¿cierto? Pero también de poder integrar eso como de una forma introspectiva. Es muy interesante la percepción del mundo del individuo griego, ¿no? Que ahorita parece que la negamos mucho, pero que sirve mucho, sobre todo para librarse de la angustia o de muchas angustias de este mundo actual. Ese es mi comentario y ahora el micrófono al auditorio. Muchas gracias. Yo comento también, hay como una tendencia, como un movimiento a recuperar un poco los valores de la cultura griega. Varios autores están escribiendo sobre eso, publicitando sobre esto, de rescatar los estoicos, de rescatar todo el conocimiento ético de autores como Platón, como Aristóteles, porque en la segmentación que ha habido el conocimiento pareciera que eso fuera muy lejano, pero tal vez antes, cuando yo bromeaba un poquito acerca de que los griegos no iban al psiquiatra o al psicólogo sino al oráculo, pues había muchas formas de canalizar la angustia. Por ejemplo, el teatro era una forma de ellas, y también la sabiduría de la filosofía era una forma de canalizar las angustias, de darle sentido a la vida en momentos históricos previos incluso al desarrollo de la psicoanálisis o de los grandes movimientos psicológicos científicos, y ese movimiento se ha interesado en una de las citas biográficas, es de un autor que se llama Luc Ferry, que yo lo recomiendo mucho a cada quien que habla del tema, porque son autores que se han encargado de ser difusores y promulgadores en un lenguaje bastante, creo yo, sencillo, ¿no? Sin pretensiones de complejizar el tema, sino de hacerlo accesible. Entonces, pues sí me parece como bastante importante. Bueno, ahora el micrófono al auditorio. Yo tengo otra anotación. Es decir, muchos creo que nos vamos a quedar ahora. Va a ser un diálogo que es un globo entre dos. Y es sobre el mito y el logos. Porque esto del hombre racional siempre me ha parecido a mí que es un poco una falacia. Y creo que ya lo he comentado en este mismo sitio, en otro tipo de reunión. Pero incluso creo que cuando el mito, después, ahora, es logos, como la forma de funcionamiento o como la guía más importante, también se vuelve un mito y también se vuelve una cosa irracional, es decir, la ciencia por la ciencia se puede convertir también en un mito, y entonces solo actuamos porque está científicamente comprobado, y la ciencia no puede comprobar todo. Entonces creo que ahí nosotros también caemos en otra falacia o en otra verdad no comprobable, que podría ser una de las acepciones del mito. Y el auditorio estaba callado.
Entre el mito y la realidad nos dejaron. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar o a intervenir, la idea de la conferencia, pues, realmente el tema se me ocurrió fue leyendo Melanie Klein, cuando empecé a hacer la formación en psicoanálisis. A mí Melanie Klein al principio yo creo que a muchos nos pasa eso, una mezcla entre incomprensión, entre rabia, entre incredulidad, escepticismo. De hecho, con muchos temas de psicoanálisis a veces sucede eso, ¿no? Porque yo creo que al menos los médicos, no sé cómo son las experiencias de los psicólogos, pero los médicos venimos formados en una tradición, pues, vamos a decir científica, ¿no? Con un discurso que pregona unos valores acerca de lo experimental, la comprobación, la técnica. Y cuando nos enfrentamos al psicoanálisis vemos que es un lenguaje distinto, un lenguaje que poco a poco lo he entendido a través de la comprensión del mito, por ejemplo, de un lenguaje que no tiene una pretensión experimental, empírica, sino que apunta un poco más a esas verdades que, como diría Pascal, que la razón no entiende, pero sí se entienden a través del corazón. ¿No? Suena muy poético, pero creo que hay mucho de eso en esto. Nietzsche era un crítico acérrimo de la ciencia, decía que el problema de la ciencia era que explicaba el cómo de las cosas, pero no explicaba el porqué de las cosas, o sea, no era teleológico, o sea, no apuntaba a los fines, y que mientras la ciencia no pueda lograr eso, que sospechaba que no lo podía hacer, otros sistemas que compitieran con él siempre iban a ser efectivos, como la religión. La religión es teleológica, por ejemplo. La religión explica el origen de las cosas. La ciencia le queda un poco más difícil. La ciencia más bien explica cómo se produce la combustión, por ejemplo. Eso lo explica muy bien la ciencia, pero ¿por qué se produce? ¿Por qué aparece el fuego? ¿No? Más bien aquí Prometeo nos explica un poquito en lo mítico, ¿no? Entonces, mientras la ciencia no sea efectiva para explicar teleológicamente el mundo, otros saberes siempre van a competir con ellos y van a ser efectivos para muchos fines. Yo también creo un poco que la mente es una metáfora también, que la mente es mitológica, que parte de nuestro sufrimiento es construir mitos, por ejemplo, y que lo que hace un terapeuta es tratar de, como decía Michel Leal, no descubrir la verdad de ese mito, sino de aprender cuál es el significado de ese mito para esa persona. Entonces aquí nos movemos hablando un poquito de la ciencia, en esas transiciones entre lo poético, lo literario, lo científico. Doctor Saúl Martínez. Me hicieron recordar como la segunda clase de psicoanálisis con la doctora Núñez. Entonces ella llega y me pregunta que si a mí me gustaba la filosofía de entrada, y yo lo que le respondí es que a mí no me gustaba, ni que nunca me había gustado, que la verdad me parece un poco pesada y que nunca en bachillerato fue de las cosas que más me gustó. Yo creo que ella me vio muy bondadosamente y se rió. Después me explicó un poco cómo el psicoanálisis iba a requerir lo que está diciendo Juan Pablo en este momento, tratar de romper la forma en que yo venía acostumbrado a pensar, un poco como categóricamente, como le han enseñado en medicina, y que esos temas filosóficos definitivamente están en el día a día, son de la cotidianidad. Lo que pasa es que a veces el lenguaje, para mi gusto y para mi entendimiento, es complicado y se puede tornar denso. Yo tenía una pregunta para ustedes dos, que veo que les gusta mucho el tema y que además son psiquiatras, profesores de esta casa, y pertenecemos como a una misma generación, y es ¿cómo traemos esto
a que sea más digerible, más amable y más atractivo para nuevas generaciones, y que sea enriquecido el conocimiento en ese sentido y no lo dejemos extinguir. Pues yo creo que no tengo esa respuesta. No, para pensarle. Creo que nadie la tiene, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me pasó también cuando empecé la formación era que todo era muy difícil de entender. Leer a Freud es difícil. Al principio uno no entiende, lee y no entiende nada. A medida que lo vaya leyendo más, va entendiendo un poco más. Y creo que pues también a medida que, no sé si fue por la especialización del conocimiento y de las lecturas en la formación, que fui entendiendo más, o también porque es que después de uno, digamos que generalmente oye psicoanálisis y lo relaciona de una con Freud, y me parece que Freud es el psicoanálisis hace 100 años o más. Así como la medicina no es hoy lo que era hace 100 años o más. Entonces yo creo que hay unos autores y unos desarrollos del psicoanálisis posteriores, digamos mucho más actuales y no sé si más digeribles, pero sí más actuales. Y creo que esa es la forma de poder acercar a la gente de este siglo al psicoanálisis de este siglo. Comentar un poquito, me acuerdo mucho de Jaime Garzón, que decía que uno de los buenos libros no los busca, sino que uno se los encontraba. Yo creo que con la filosofía, con el psicoanálisis, pasa algo similar. Yo creo que uno no lo busca, sino que se lo encuentra. Y se lo encuentra por unas necesidades y unas motivaciones, yo creo que también a veces muy autobiográficas, por una necesidad de resolver algo, ¿no? A mí quisiera pensar que estos temas fueran fáciles para que todo el mundo se interesara, pero a veces resulta que no, tal vez porque no todos tenemos, qué raro, porque uno pensaría que la filosofía es una necesidad universal, ¿no? De hecho nace ante la angustia de muerte, de saber que somos conscientes de que nos vamos a morir, pero tal vez en estos tiempos modernos, un poco hedonistas, pero no hedonista al estilo de Dios, sino del placer inmediato, tal vez no sea una necesidad, y tal vez todo esfuerzo que se haga sea un poco estéril, pero bueno, es un poco pesimista, pero también hoy en día hay mucho recurso audiovisual y muchos autores interesados en poner esto en palabras amables y no seguir con esa tradición de hacerlo todo más complicado. La otra parte. Sí, es que pues realmente, un poco lo que te dije tan pronto terminaste sobre la sobrevivencia de la humanidad, se basa en el intento de dar sentido del para qué se vive. ¿Cierto? Yo pienso que a partir de diferentes situaciones se recrea repetidamente esto, y las ópticas desde donde se pueden ver pues vienen de los diferentes enfoques, ¿cierto? Históricos, filosóficos, terapéuticos, ideológicos, etc. Pero finalmente es eso, ¿no? Y fíjense que pensaba en los niños con el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en la acepción o el enfoque que le da Juan Rafael Padilla, que es médico, filósofo, psicoanalista, lo pone como el niño buscador de sentido. Seguramente en el marco de todas estas referencias biológicas, estructurales, para una, entre comillas, normal integración de funciones, aparece, digamos, de fondo mucho esa necesidad, esa urgencia de entender y dar sentido, y seguramente en esa dificultad, mientras que creces, que se tropieza permanentemente con las consecuencias que el golpe
no aprende tan fácilmente a prever. Y realmente la culpa yo la entiendo como la necesidad de parar y pensar, no es una cosa más del pensamiento frente a la liberación del impulso, la emoción, el deseo, la necesidad, ¿no? Y en eso nos dirimimos eternamente. Y lo que hace la diferencia es la entrada en conocimiento, razón que pues es un proceso desde siempre, desde que se nace, pero que realmente se consolida y se exige desde lo adaptativo cuando te haces adolescente y sobre todo cuando te haces mayor de edad. Con relación a las generaciones de hoy, es que pues es lo que ustedes dicen, hay una cantidad de situaciones y es la globalización, ¿no? Yo estoy en todas partes, ¿no? Por lo tanto yo soy omnipresente de alguna manera. De ese modo no necesito nada ni nadie, solamente algo que me permite funcionar así. Pero yo creería que incluso la dificultad, la incapacidad por desconocimiento de tener que parar y pensar y procesar las emociones que no son agradables es lo que lleva a las nuevas generaciones al desistimiento de la vida. Más allá de la narrativa, es que me ha pasado, es que la vida es una porquería, no tienen idea cómo afrontarlo y están embebidos en la angustia, que yo creo que como todo no les deja ir, ¿cierto? Y yo creería que esta pregunta que lanza el doctor Saúl Martínez tiene que ver mucho como con el elemento de la crianza, de la espera, de la frustración, que obliga a pensar. Esta mañana en el Club de Libros y Revistas, que fue una presentación súper interesante, seguramente en un futuro no muy lejano lo podrán disfrutar en algún texto. La titularon Fútbol para psiquiatras, ¿no? Y pues nos hablaban, nos informaban sobre todo lo que ocurre a nivel de las emociones en una situación de expresividad y la cantidad de cosas que ocurren. En un momento dado les dije, pues hablando de las cosas que el entrenador del Bayern de München había prohibido el uso de celulares, ¿no? Claramente en los escenarios de los retiros que hacen para entrenamiento, en las salas de descanso durante los ejercicios, en las salas residenciales, que no puede haber, y pues evidentemente ser los futbolistas de generaciones jóvenes, ¿no? Y estar claramente como jóvenes embebidos en este tema de inmediatez de globalización, ¿no? Además estoy alquilado en un equipo y mi familia está al otro lado del mundo, pues genera una serie de reacciones fuertes y los más emocionales, porque también nos explicaban muy interesantemente cómo incluso para la repartición de funciones y temperamentos de los jugadores tienen que jugar, pueden jugar un rol o no, y pues se generan muchas resistencias, ¿no? Pero eso yo lo interpreto también como la necesidad de tener que pensar. Kovac lo decía como la necesidad de que se comuniquen mejor, pero usted se comunica mejor si tiene claridad de en qué está. Eso me hace como atar todo este tipo de cosas. Gracias. Bueno, esto justamente relacionado con la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Entonces esperamos que hayan quedado por lo menos en una transición a la posición depresiva o a la posición depresiva para digerir esta presentación. Se nos acaba el tiempo y muchas gracias a todos.